Dhammapada, las enseñanzas de Buda. Capítulo 1. Versos gemelos. La condición humana está dirigida por la mente, predomina en ella la mente, está hecha de mente. Si uno habla o actúa con mente perversa, la desgracia lo sigue como la rueda de la carreta sigue los pasos del buey. La condición humana está dirigida por la mente, predomina en ella la mente, está hecha de mente. Si uno habla o actúa con mente pura, la felicidad lo sigue como su sombra que nunca lo abandona. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. No cesa la agresividad de aquellos que albergan estos sentimientos de rencor. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. Cesa la agresividad de aquellos que no albergan estos sentimientos de rencor. Jamás en este mundo los odios cesan con el odio, cesan con la benevolencia. Esta es una ley eterna. Los otros no saben que en este mundo debemos controlarnos. Cesa la disensión en aquellos que sí lo saben. Aquel que vive buscando el placer, descontrolado en sus sentidos, inmoderado en la comida, indolente y con escasa energía, a ese lo doblega Mara, como el viento doblega a un árbol débil. Al que vive sin buscar el placer, bien controlado en sus sentidos, moderado en la comida, lleno de fe e inquebrantable energía, a ese no lo doblega Mara, como el viento no doblega a una montaña de roca. Aquel que sin haberse liberado de las impurezas, carente de velocidad de autocontrol, viste el manto color azafrán, ese no es digno del manto color azafrán. Pero aquel que bien afincado en los preceptos de la disciplina moral, provisto de veracidad de autocontrol, ha arrojado de sí las impurezas, ese sí es digno del manto color azafrán. Aquellos que consideran que hay realidad en lo irreal y los que ven irrealidad en lo real, nutridos de falsas ideas, no llegan nunca a la realidad. Pero los que juzgan lo real como real y lo irreal como irreal, estos, nutridos de ideas verdaderas, sí llegan a la realidad. Como la lluvia atraviesa una casa mal techada, así la pasión penetra en una mente indisciplinada. Como la lluvia no penetra en una casa bien techada, así la pasión no penetra en una mente bien disciplinada. El que actúa mal sufre en este mundo, sufre en el otro, sufre en ambos mundos, sufre, se tortura viendo lo impuro de sus acciones. El que actúa bien goza en este mundo, goza en el otro, goza en ambos mundos, goza, se regocija viendo la pureza de sus acciones. El que actúa mal se atormenta en este mundo, se atormenta en el otro, se atormenta en ambos mundos, se atormenta pensando, he hecho una mala acción, y se atormenta más al llegar a un estado de mísera existencia. El que actúa bien goza en este mundo, goza en el otro, goza en ambos mundos, goza pensando, he hecho una buena acción, y goza más al llegar a un estado de feliz existencia. El hombre decidioso, por mucho que recite el Tipitaka, si no cumple sus preceptos, como un vaquero que cuenta vacas ajenas, no participa de la condición de samán. Pero aquel que vive de acuerdo con el Dharma, habiendo eliminado el deseo, el odio y el error, dotado del verdadero conocimiento, con su mente bien liberada, sin nada que lo ligue a este mundo o al otro, ese, por poco que recite el Tipitaka, participa de la condición de samán. Capítulo 2. El estado de alerta y vigilancia. El estar alerta y vigilante es el camino hacia la inmortalidad. La desidia es el camino hacia la muerte. Los que están alertas y vigilantes no mueren. Los que son desidiosos son como los muertos. Los pandits en vigilancia, sabiendo esto en forma clara,
se deleitan en estados de alerta y vigilancia, gozosos en el reino de los arillas. Los que constantemente están dedicados a la meditación, perseverantes y esforzadamente empeñosos, conquistan sabios el nirvana, insuperado estado de perfecta paz. Se acrecienta la gloria de aquel que es enérgico y está compenetrado de autoconciencia, de conducta pura, de actos reflexivos, autocontrolado, que vive según el Dharma, alerta y vigilante. Mediante su energía, su autocontrol y autodominio, mediante su estado de alerta y vigilancia, debe el sabio hacerse una isla que no sumerja la correntada. Los hombres necios y torpes se dan a la indolencia. El sabio cuida su estado de alerta y vigilancia como su mejor tesoro. No os entreguéis a la indolencia ni a la intimidad de los placeres de la sensualidad, pues el que medita alerta y vigilante alcanza la felicidad. Una vez que el pandit, con su estado de alerta y vigilancia, ha arrojado de sí la desidia, subiéndose a la torre de la sabiduría, contempla entonces, libre de pena, al dolorido género humano, contempla sabio a los ignorantes, como quien desde lo alto de una montaña contempla a los que están en el fondo del valle. Alerta y vigilante entre los desidiosos, totalmente despierto entre los dormidos, avanza el sabio dejándolos atrás, como el caballo rápido un caballo sin fuerzas. Por estar alerta y vigilante, el generoso alcanzó la primacía entre los dioses. Ellos alaban el estar alerta y vigilante, sin cesar critican la indolencia. El bhikkhu, que se complace en estar alerta y vigilante, que ve un peligro en la desidia, va como el fuego, quemando sus ataduras, débiles o fuertes. El bhikkhu, que se complace en estar alerta y vigilante, que ve un peligro en la desidia, ya no puede decaer, está cerca del nirvana. Capítulo 3. La mente. El sabio endereza su mente, vacilante e inestable, difícil de retener, difícil de refrenar, como el que hace flechas endereza una flecha. Como un pescado arrojado en la playa, sacado del agua su morada, así se agita nuestra mente para escapar del poder de Mara. Cosa buena es el control de la mente, difícil de refrenar, voluble, que vuela a su antojo. La mente controlada aporta felicidad. Cuida el sabio su mente, imperceptible, sutil, que vuela a su antojo. La mente vigilada aporta felicidad. Los que controlan su mente, que vuela lejos, solitaria, incorpórea y que se cobija en lugar recóndito, aquellos se liberan de las cadenas de Mara. No llega a su completa realización el conocimiento de aquel de mente inestable, de vacilante serenidad, que desconoce la verdadera doctrina. Miedo no existe para el que está despierto, con su pensamiento libre de sensualidad, con su mente libre de agitaciones, más allá de lo bueno y de lo malo. Sabiendo que este cuerpo es frágil como un cántaro, haciendo de su mente una ciudadela, luche uno contra Mara con el arma del conocimiento, proteja su conquista, libre esté de todo lazo. Pronto en verdad este cuerpo yacerá por tierra, arrojado sin vida, como un leño inútil. Cualquier cosa que un enemigo pueda hacerle a su enemigo, o un rival a su rival, algo peor aún que eso puede hacer una mente mal dirigida. Cualquier cosa que puedan hacer el padre y la madre, o los otros allegados, algo mejor aún que eso puede hacer una mente bien dirigida. Capítulo 4. Las flores. ¿Quién conquistará esta tierra, el mundo de llama y el de los dioses? ¿Quién ha de encontrar hábilmente el bien predicado camino del Dharma, que es como una flor? El discípulo de Buda conquistará la tierra, el mundo de llama y el de los dioses. El discípulo de Buda, hábilmente,
encontrará el bien predicado camino del Dharma, que es como una flor. Sabiendo que este cuerpo tiene la consistencia de la espuma, comprendiendo que es igual que un espejismos, quebrando los dardos floridos de Mara, puede uno ponerse fuera del alcance de la mirada del Rey de la Muerte. Como una gran correntada se lleva a la dormida aldea, así la muerte va llevándose al hombre que tiene su mente poseída por el deseo, ocupado en recoger flores. La muerte se apodera del hombre cuya mente está encadenada, ocupado en recoger flores, insaciable en sus deseos. Como una abeja se va, después de tomar el polen, sin dañar a la flor, ni su color ni su perfume, de la misma manera en la aldea ha de comportarse el Muni. Considere uno no lo malo de los otros, ni lo que los otros han hecho o no han hecho, sino lo que uno mismo hace o no hace. Como una bella flor llena de colorido, pero sin perfume, así es de estéril la palabra hermosa del que no actúa conforme a ella. Como una bella flor llena de colorido y con perfume, así es de fecunda la palabra hermosa del que actúa conforme a ella. Como con un montón de flores puede uno hacer muchos ramos de flores, así han de ser hechas muchas buenas acciones por el hombre desde que nace. No va contra el viento el perfume de la flor, sándalo, tagara, malika. Va contra el viento la fragancia de los buenos. El hombre bueno llena con su fragancia todas las regiones. El sándalo, el tagara, la flor de loto o el jazmín, superior a sus perfumes es la fragancia de la conducta noble. Débil es el perfume del tagara y del sándalo, pero la fragancia de los buenos se difunde sin igual entre los dioses. Mara no encuentra el rastro de aquellos de conducta noble que viven alertas y vigilantes y que gracias al perfecto conocimiento han encontrado la liberación. Como un loto puede nacer bello y suavemente perfumado en un montón de desperdicios arrojados en algún camino, así entre los hombres comunes e ignorantes, que son cual desperdicio, resplandece, gracias a su conocimiento, el discípulo del perfecto iluminado. Capítulo 5. El necio. Larga es la noche para aquel que está despierto, largo es el camino para el que está cansado, largo es el samsara para los ignorantes que desconocen la verdadera doctrina. Si uno en su camino no encuentra a alguien mejor o igual a sí mismo, que entonces resueltamente continúe solo su camino. Con el necio no hay amistad posible. El necio se preocupa, mis hijos, mi riqueza. Uno mismo no es de uno mismo. ¿Cómo lo serán los hijos? ¿Cómo lo será la riqueza? El ignorante que conoce su ignorancia es en esto sabio. El ignorante que se cree sabio, ese sí es ignorante. Aunque el ignorante se asocie con el sabio toda su vida, no capta el Dharma, como no capta la cuchara el gusto de la sopa. Pero si un hombre inteligente se asocia aunque sea un momento con el sabio, rápidamente capta el Dharma como la lengua el gusto de la sopa. Los tontos e ignorantes se comportan consigo mismos como con un enemigo, haciendo cosas perversas de amargo fruto. No es buena la acción que uno se duele de haber hecho, cuyo fruto recoge uno lamentándose con el rostro bañado en lágrimas. Pero es buena la acción que uno no se duele de haber hecho, cuyo fruto recoge uno contento y gozoso. Como miel considera el ignorante su mala acción, mientras ella no madura. Cuando madura, el dolor le llega. Aunque mes tras mes se alimenta solo con lo que cabe en la punta de una hoja, no vale el ignorante ni la más pequeña parte de aquellos que han sopesado bien el Dharma.
Una mala acción no se desprende de inmediato como la leche, ardiendo como un fuego cubierto de cenizas, no abandona al necio. Lo que el necio ha aprendido es para su propia desgracia, mata lo que hay en él de bueno, causando su ruina. El necio desea una indebida reputación, el respeto de los bhikkhus, la autoridad en los conventos y el homenaje de los extraños. Conozcan todos mi acción, los jefes de familia y los mendicantes, dependan de mí en todo, en lo que deben hacer y en lo que no deben hacer. Así piensa el necio y su deseo y orgullo aumentan. Uno es el camino de la riqueza, otro el camino que conduce al nirvana. Habiendo aprendido esto, que el bhikkhú, discípulo de Buda, no goce en los honores, practique el desapego. Capítulo 6. El pandit. Si encuentras a un hombre inteligente que te descubre tus faltas y te reprende, asóciate con ese sabio, es un descubridor de tesoros. A quien se asocia a una persona así, le va mejor y no peor. Si te reprende, se aconseja, se aleja de lo malo, tiene el aprecio de los buenos y la antipatía de los malos. No te asocies a malos amigos, no te asocies a hombres que nada valen, asóciate a buenos amigos, asóciate con los mejores. El pandit se regocija siempre en el Dharma, enseñado por los ariyas. Absorbiendo el Dharma, vive feliz, con su mente serena. Los que cavan acequias encaminan el agua, los flecheros enderezan la flecha, los carpinteros la madera, los sabios se dominan a sí mismos. Como la roca compacta no tiembla con el viento, así el sabio no se conmueve ni en el reproche ni en la alabanza. Al escuchar el Dharma, los sabios se tornan serenos, como lagos profundos, tranquilos y cristalinos. En toda circunstancia el hombre bueno practica el renunciamiento y no dice cosas inspirado por el deseo del placer. El sabio no se altera cuando la felicidad llega o cuando la desgracia lo alcanza. No desee hijos, ni riqueza, ni reinos, ni con miras a sí mismo, ni con miras a otros. No desee su propio éxito con una conducta injusta. Haga suya la disciplina moral, haga suyo el conocimiento, siga el Dharma. Pocos son los hombres que han alcanzado la otra orilla, los otros prosiguen en esta orilla. Pero aquellos que una vez predicado el Dharma, actúan de acuerdo con el Dharma, esos irán allende el dominio de la muerte, tan difícil de superar. Abandonando la conducta sombría, debe el pandit aplicarse a la conducta luminosa, saliendo de su hogar para asumir la condición de los que no tienen hogar en la soledad en la cual no existe placer. Busque ahí su felicidad, dejando de lado el deleite sensual, carente de todo, purifíquese el sabio a sí mismo de las impurezas de la mente. Aquellos cuya mente está bien disciplinada en los elementos constitutivos de la iluminación, que gozan en el abandono de sus lazos y están libres de apego, lúcidos y con las impurezas de su mente destruidas, aquellos se han emancipado de este mundo. Capítulo 7. El Arhat. No existe sufrimiento para el que ha llegado al fin del camino y se ha puesto fuera del alcance de los pesares, que se ha liberado del todo y ha roto todos sus lazos. Compenetrados de autoconciencia, abandonan sus casas, no se satisfacen con la vida de hogar. Como cisnes que abandonan los lagos, ellos dejan uno tras otro los techos que les han dado refugio. Como el rastro de las aves en el cielo, así es difícil de seguir el rastro de aquellos que nada guardan, que comen lo debido, cuyo dominio es la liberación incondicionada y vacía. Como el rastro de las aves en el cielo, así es difícil de seguir el rastro de aquel que ha destruido las impurezas de la mente, indiferente a la comida
cuyo dominio es la liberación incondicionada y vacía. Hasta los dioses envidian aquel que ha eliminado de sí el orgullo, que está libre de las impurezas de la mente y cuyos sentidos, como caballo bien controlado por su cochero, han alcanzado la calma. Un hombre así todo lo soporta, como la tierra, en sus votos es firme como un indaquila, es como un lago, libre de fango, para él no existe samsara. Serena es la mente, serena la palabra, serena la acción de un hombre así, que gracias al perfecto conocimiento se ha liberado y se ha serenado. El hombre que ya no necesita la fe y ha llegado al conocimiento de lo increado, que ha cortado todo vínculo, ha destruido toda ocasión de bien o de mal y ha eliminado de sí todo deseo, ese en verdad es un hombre superior. Donde quiera que los arhants vivan, en una aldea o en un bosque, en el valle o en el monte, ese es un lugar maravilloso. Deliciosos son los bosques, ahí no goza la gente, pero gozan los que están libres de pasiones, pues no buscan los placeres. Capítulo 8. Los miles. Más vale una sola palabra cargada de sentido moral que al ser escuchada apacigua que 1000 discursos de palabras vacuas. Más vale un solo verso que al ser escuchado apacigua que 1000 versos de palabras vacuas. Más vale un solo verso que hable del Dharma que al ser escuchado apacigua que 100 versos de palabras vacuas que uno diga. Entre aquel que en un combate derrota a 1.000.000 de hombres y el que vence a uno solo, a sí mismo, éste reportó mayor victoria. La conquista de sí mismo en el hombre que se ha dominado y actúa siempre autocontrolado vale más que la conquista de otros hombres. Ni un dios, ni un Gandharva, ni Mara, junto con Brahma, podrían transformar en derrota la victoria de un hombre semejante. Si ofreciera sacrificios 1000 veces cada mes, durante 100 años, y solo por un momento honrar a uno que se ha disciplinado a sí mismo, valdría más este homenaje que aquellos sacrificios que han durado un siglo. Si durante un siglo, en el bosque, adorara al fuego, y solo por un momento honrar a uno que se ha disciplinado a sí mismo, valdría más este homenaje que aquel sacrificio que ha durado un siglo. Es mejor el homenaje que se rinde a aquellos hombres que siguen el recto camino. No valen su cuarta parte los sacrificios y las ofrendas que uno haga en este mundo durante un año buscando mérito. 4 cosas se acrecientan para aquel que rinde siempre el debido homenaje y respeta a sus mayores: la vida y la belleza, la felicidad y la fuerza. Más vale la vida del hombre bueno y que medita, aunque dure un solo día, que la vida del hombre malo y sin control, aunque dure 100 años. Más vale la vida del hombre sabio y que medita, aunque dure un solo día, que la vida del hombre necio y sin control, aunque dure 100 años. Más vale la vida del hombre que se esfuerza empeñosamente, aunque dure un solo día, que la vida del hombre indolente y con escasa energía, aunque dure 100 años. Más vale la vida, aunque dure un solo día, del hombre que toma conciencia de que todo nace y todo perece, que la vida, aunque dure 100 años, del hombre que no toma conciencia de que todo nace y todo perece. Más vale la vida, aunque dure un solo día, del hombre que tiene conciencia del estado que está más allá de la muerte, que la vida, aunque dure 100 años, del hombre que no tiene conciencia del estado más allá de la muerte. Más vale la vida, aunque dure un solo día, del hombre que conoce el supremo Dharma, que la vida, aunque dure 100 años, del hombre que no tiene conciencia del supremo Dharma. Capítulo 9. El mal. Apresúrese uno en hacer el bien, aparte su mente del mal, pues si uno hace decidiosamente el bien, es en el mal donde su mente encuentra su deleite. Si un hombre llegara a hacer el mal, que no vuelva a hacerlo una y otra vez, que no ponga en el mal su deleite. La acumulación del mal produce el sufrimiento. Si un hombre llegara a hacer el bien, que lo haga una y otra vez, que ponga en él su deleite.
la acumulación del bien produce la felicidad. Aún el malo posee la felicidad, mientras no madura su falta, pero cuando madura entonces el malo se da con la desdicha. Aún el bueno padece desdicha, mientras no maduran sus buenas acciones, pero cuando maduran entonces el bueno encuentra la felicidad. No tengáis a menos ninguna acción mala pensando, consecuencias no tendrá para mí. El cántaro se llena aún con el agua que cae gota a gota, aunque acumulándose poco a poco, el mal va envolviendo al necio. No tengáis a menos ninguna acción buena pensando, consecuencias no tendrá para mí. El cántaro se llena aún con el agua que cae gota a gota, aunque acumulándose poco a poco, el bien va envolviendo al sabio. Como un mercader rico evita, cuando va en pequeña caravana, un camino peligroso, como el hombre deseoso de vivir evita el veneno, así debe evitar uno las malas acciones. Con la mano que no tiene herida se puede coger veneno, éste no penetra en ella. Mal no existe para el que no actúa. Como polvo fino lanzado contra el viento, el mal se vuelve contra el necio que hace daño a un hombre inocente, puro y sin tacha. Algunos reencarnan en el seno materno, los que actúan mal van a un mundo de sufrimiento, los buenos a un mundo de felicidad, los que están libres de las impurezas de la mente alcanzan el paranirvana. Ni en el aire, ni en el medio del mar, ni dentro de una cueva de la montaña se encuentra aquel lugar en donde uno, refugiándose, podría escapar de las consecuencias de sus malas acciones. Ni en el aire, ni en el medio del mar, ni dentro de una cueva de la montaña se encuentra aquel lugar en donde uno, refugiándose, podría escapar de la muerte. Capítulo 10. La violencia. Todos temen la violencia, todos se asustan de la muerte, pensando que todos sienten como tú, no mates, no hagas matar. Todos temen la violencia, todos aman la vida, pensando que todos sienten como tú, no mates, no hagas matar. No alcanza la felicidad después de la muerte aquel que buscando su propia felicidad hace sufrir con violencia a otros seres que también desean la felicidad. Alcanza la felicidad después de la muerte aquel que al buscar su felicidad no hace sufrir con violencia a otros seres que también desean la felicidad. No digas palabras rudas, aquel al que tú increparás tendría que contestarte por igual. Las palabras airadas son causa de dolor, tendrás que pagar por ellas. Si al igual que un gong roto ya no vibras con nada, has alcanzado el nirvana, la ansiedad no existe para ti. Como un pastor con su palo lleva sus vacas hacia la pradera, así la vejez y la muerte llevan la vida de los hombres. El ignorante no se da cuenta de que está actuando mal, necio, sus propios actos como el fuego lo van consumiendo. Aquel que con violencia hace daño a personas buenas y pacíficas, muy pronto se ve precipitado alguno de estos 10 males: terribles sufrimientos, maltratos, rotura de algún miembro o una grave enfermedad o trastornos de la mente, dificultades con el rey o alguna infame calumnia, la pérdida de sus parientes o la destrucción de sus riquezas, o también el fuego ardiente quema su casa. Después de su muerte, el necio cae en algún mundo de sufrimiento. Ni el andar desnudo, ni las trenzas, ni el barro, ni el ayuno, ni el tener la tierra como lecho, ni la suciedad y la mugre, ni el adoptar una postura incómoda, purifican al hombre que no ha vencido sus dudas. Si uno ha llegado a conquistar la calma, sereno con autocontrol y autodominio, lleva una vida de purezas y ha dejado de lado la violencia para con todos los seres, aunque lleno de adornos y atavíos, ese es un brahman, ese es un samán, ese es un bhikkhu. En este mundo
Ni aun el hombre que se reprime por un sentimiento de decadencia se libra de la crítica, como un buen caballo se libra del látigo. Como un buen caballo asusado por el látigo, sed empeñosos y entusiasmas con la fe, la disciplina moral y energía, concentración de la mente y conocimiento del Dharma, llenos de sabiduría y buena conducta, compenetrados de autoconciencia, os libraréis de este gran sufrimiento. Los que cavan acequias encaminan el agua, los flecheros enderezan la flecha, los carpinteros la madera. Se dominan a sí mismos los que son estrictos en el cumplimiento de las exigencias que se han impuesto. Capítulo 11. La vejez. ¿Qué risa puede haber? ¿Qué alegría en un mundo que sin cesar se consume? Rodeados de tinieblas, ¿no buscaréis una luz? Observa esta ataviada sombra, cubierta de heridas, compuesta por múltiples elementos, sometida a la enfermedad, llena de fantasías, y que en ningún momento tiene estabilidad. Este cuerpo agotado y endeble, verdadero nido de enfermedades, se deshace, es una masa pútrida. La muerte es el fin de la vida. ¿Qué placer puede haber cuando uno ve estos huesos blanquecinos arrojados por tierra como frutos en el otoño? Ciudadela hecha de huesos, recubierta de sangre y carne, donde la vejez y la muerte, el orgullo y la hipocresía se han establecido. Envejecen los abigarrados carruajes reales, envejece también el cuerpo, pero la doctrina de los buenos no envejece, los buenos la transmiten a los buenos. El hombre poco instruido envejece como el buey, sus carnes aumentan, no aumenta su sabiduría. He pasado por toda una serie de múltiples nacimientos, buscando sin descubrirlo al que construye la casa. Doloroso es nacer y nacer una y otra vez. Tú que construyes la casa, te he descubierto, no me harás una nueva casa. Todas tus vigas han sido rotas y el techo destruido. Mi mente se ha despojado de todo aquello que produce la existencia y ha alcanzado la destrucción de los deseos. No llevaron una vida de pureza ni acumulación de bienes en su juventud, y ahora se consumen como viejas garzas en una laguna sin peces. No llevaron una vida de pureza ni acumulación de bienes en su juventud, y ahora yacen como arcos ya gastados, añorando el pasado. Capítulo 12. Uno mismo. Si se considera a sí mismo como algo valioso, entonces que se proteja bien, que se vigile. Pase en vela el sabio una de las 3 guardias de la noche. Que el sabio primero se afirme a sí mismo en lo que es conveniente y no se contamine, y que luego aconseje a otros. Si actúa consigo mismo como aconseja a los demás, si se ha controlado a sí mismo, podrá entonces controlar a otros. Uno mismo es en verdad difícil de dominar. Uno mismo se protege a uno mismo. ¿Quién otro podría hacerlo? El que está bien autocontrolado consigue con ello una protección que no es fácil encontrar. Como un diamante deshace a una joya hecha de piedra, así deshace el sabio el mal que él mismo hace, de él nacido, en él originado. El que actúa mal constantemente se reduce a sí mismo al estado en que quisiera verlo su enemigo, al estado a que la enredadera reduce al árbol sala. Fácil es hacer lo malo y pernicioso para uno mismo, sumamente difícil lo bueno y saludable. El necio, que acogiéndose equivocadas doctrinas, critica el mensaje de los nobles arhants que viven conforme al Dharma, produce como el bambú, frutos para su propia destrucción. Uno mismo hace el mal, uno mismo se corrompe, uno mismo deja de hacer el mal, uno mismo se purifica. Pureza y corrupción existen por uno mismo, nadie puede purificar a otro. No descuide su propio bien por el bien ajeno, por muy grande que sea. Habiendo captado lo que es su propio bien, dedíquese a él. Capítulo 13.
el mundo. No se debe adoptar un proceder innoble, ni vivir sometido a la desidia. No se debe seguir una doctrina errónea, ni dar fuerza a lo mundano. Uno debe esforzarse y no ser desidioso. Uno debe practicar la doctrina. El que practica la doctrina vive feliz en este mundo y en cualquier otro. Se debe practicar bien la doctrina, no se debe practicarla mal. El que practica la doctrina vive feliz en este mundo y en cualquier otro. El rey de la muerte no ve a aquel que considera el mundo como una burbuja, que lo considera como un espejismo. Venid, contemplad este mundo abigarrado como un carruaje real en el que los necios están hundidos. Apego a él no tienen los sabios. Aquel que habiendo sido antes desidioso, deja después de serlo, ese ilumina este mundo como la luna que se ha liberado de los nubarrones. Aquel cuya mala acción es cubierta por una buena, ese ilumina este mundo, como la luna que se ha liberado de los nubarrones. Ciego es este mundo, pocos son en él los que ven claro. Raro es el que vuela hacia los cielos como un pájaro que se ha liberado de la red. Los cisnes van por la senda del sol, con su poder mágico pueden volar. Los sabios escapan del mundo, derrotando a Mara y a su ejército. No hay mal que no se atreva a hacer el hombre que ha transgredido aquella ley que es única, que falta la verdad, que desecha la idea de otro mundo. Los mezquinos no van al mundo de los dioses, los necios no elogian la generosidad, pero el sabio goza con la generosidad y por eso es feliz en el otro mundo. Fruto mejor que el absoluto dominio de la tierra, que la obtención del cielo y que la soberanía sobre todos los mundos, es el entrar en la corriente. Capítulo 14. El Buda. ¿Por qué medios podríais atraer al Buda, cuyo horizonte no tiene límites y no deja huella, cuya conquista no puede perderse y cuya victoria nadie en este mundo puede alcanzar? ¿Por qué medios podríais atraer al Buda, cuyo horizonte no tiene límites y no deja huella, en quien no existe pasión ni deseo que, envolviéndolo en sus redes, pueda arrastrarlo a cualquier parte? Aún los dioses envidian a los que han llegado a la iluminación, compenetrados de autoconciencia y empeñosos en la meditación, sabios y gozosos en la paz del renunciamiento. Difícil es obtener la condición humana, difícil la vida de los hombres, difícil es tener la suerte de escuchar el verdadero Dharma, difícil es la aparición de un Buda. El no hacer ningún mal, la realización del bien, la purificación de la propia mente, este es el mensaje de los Budas. Supremo ascetismo es el soportar y la fortaleza. Lo supremo llaman los Budas al nirvana. El que partió de su casa para llevar la vida mendicante, no por eso es un samán, si lastima, si mortifica a otros. Abstenerse de vituperio, abstenerse de hacer daño, el autodominio de acuerdo con los preceptos del Patimokkha, la moderación en la comida, una vida solitaria y dedicarse a la concentración, este es el mensaje de los Budas. Ni con una lluvia de monedas de oro cesan las pasiones, escaso es su deleite y producen sufrimiento. El que así ha comprendido es un sabio. El discípulo del perfectamente iluminado no encuentra deleite ni aun en los placeres celestiales, goza en la destrucción del deseo. Impulsados por el miedo, los hombres buscan refugio en las montañas, en los bosques, en los monasterios, en los árboles y monumentos sepulcrales. Estos no son refugios seguros, no son el mejor refugio. Acogiéndose a estos refugios, no se libera uno de los sufrimientos. Pero el que ha buscado refugio en el Buda, en la doctrina y en la comunidad, ese ve con certero conocimiento las cuatro nobles verdades. El sufrimiento, el origen del sufrimiento, la supresión del sufrimiento
y el noble óctuple camino que conduce a la supresión del sufrimiento. Este en verdad es el refugio seguro, es el supremo refugio. Recurriendo a este refugio uno se libera de todo sufrimiento. Difícil es encontrar un hombre de calidad. No nace en cualquier parte. La familia donde tal sabio nace está radiante de felicidad. Produce felicidad el nacimiento de los Budas. Produce felicidad la enseñanza del verdadero Dharma. Produce felicidad la concordia en la comunidad. Produce felicidad la austeridad de sus miembros cuando viven en concordia. Aquel que honra a los Budas venerables o a sus discípulos que han vencido los obstáculos y han superado el dolor y las quejas, aquel que honra a hombres así, libres de deseos y libres de temores, nadie en este mundo puede calcular su mérito. Capítulo 15. La felicidad. Vivamos felices libres de agresividad entre los agresivos. Entre los hombres agresivos permanezcamos libres de agresividad. Vivamos felices libres de inquietud entre los inquietos. Entre los hombres inquietos permanezcamos libres de inquietud. Vivamos felices libres de codicia entre los codiciosos. Entre los hombres codiciosos permanezcamos libres de codicia. Vivamos libres, carentes de todo, nos nutriremos de alegría como los dioses radiantes. Venciendo origina uno odios, venciendo vive uno apenado, despreocupándose de victorias y derrotas, vive uno sereno y feliz. No existe fuego como la pasión, no existe miseria como el odio, no existen males como los elementos que constituyen la existencia, no existe felicidad superior a la serenidad. El hambre es la peor molestia, las cosas condicionadas son la peor desgracia. Conociendo esto en verdad, el nirvana es la suprema felicidad. La salud es la mejor protección, la satisfacción es el mejor bien, la confianza mutua el mejor parentesco y el nirvana la suprema felicidad. Bebiendo el néctar de la soledad y el néctar de la calma, bebiendo el néctar de la alegría que emana del Dharma, se libera uno de la angustia y se libera del mal. Ver a personas nobles es provechoso y es provechoso convivir con ellas. Apartándose de los necios, puede uno vivir siempre feliz. Al que se juntó con un necio, por mucho tiempo le pesa. Tratar con necios es siempre desagradable, como tratar con un enemigo, pero es agradable tratar con un sabio, como tratar con amigos. Como la luna se acoge a sus constelaciones, acogeos al sabio, inteligente y culto, paciente, que cumple sus deberes, noble, bueno y sagaz. Capítulo 16. Lo querido. El que se entrega a la dispersión y no se entrega a la concentración, renunciando a su verdadero bien, ávido de cariño, aquel envidia el que concentra su atención en sí mismo. Mantente al margen de afectos y aversiones. La ausencia de lo querido es dolorosa. También lo es la presencia de lo que no se quiere. Por eso, no hagáis a nada objeto de vuestro cariño, pues la pérdida de lo que se ama es dolorosa. No existen lazos para aquellos para los que nada es objeto de amor o antipatía. De lo que uno quiere brota el dolor, de lo que uno no quiere brota el miedo. No existe dolor para el que está libre de afecto, menos aún existe el miedo. Del afecto brota el dolor, del afecto brota el miedo. No existe dolor para el que está libre de afecto, menos aún existe el miedo. Del apego brota el dolor, del apego brota el miedo. No existe dolor para el que está libre de apego, menos aún existe el miedo. Del amor brota el dolor, del amor brota el miedo. No existe dolor para el que está libre de amor, menos aún existe el miedo. Del deseo brota el amor, del deseo brota el miedo. No existe dolor para el que está libre del deseo,
menos aún existe el miedo. La gente siente cariño por el que posee disciplina moral y agudo discernimiento, que no se aparta del Dharma, dice la verdad y se ocupa de lo que le atañe. Siéntase el hombre atraído por aquello que no puede ser definido, esté embebido de razón, tenga su mente desligada de los placeres. De un hombre así se dice que remonta la corriente. Parientes, amigos y compañeros acogen con alegría al que después de estar largo tiempo ausente en su casa, retorna de lejos sano y salvo. Del mismo modo, al que ha llevado a cabo acciones meritorias, cuando parte de éste hacia otro mundo, sus buenas acciones lo reciben como los parientes al ser querido que retorna. Capítulo 17. La ira. Aleje de sí la ira, aleje de sí el orgullo, supere todo lazo. Al que no siente apego por lo que tiene nombre y forma, al que no tiene nada, a ese los sufrimientos no lo asaltan. Aquel que refrena la ira, que en él brota, como se refrena un coche que se descontrola, a ese sí lo llamo yo cochero, los otros solo tienen las riendas. Venza la cólera con afabilidad, venza al malo con la bondad, venza al mezquino con la generosidad, con la verdad al mentiroso. Diga la verdad, no se encolerice, cuando se le pida, dé aunque sea poco. Con estas 3 cosas podría llegar cerca de los dioses. Los sabios, que a nadie dañan y están siempre con su cuerpo controlado, alcanzan el estado inalterable. Apenas llegan a él, ya no sufren. Desaparecen las impurezas de la mente en aquellos que están siempre despiertos, que día y noche se están disciplinando, que se esfuerzan hacia el nirvana. Cosa vieja es esto, Atula, no es de ahora. Critican al que está sentado en silencio, critican al que habla mucho, critican al que habla poco. Nadie en este mundo se libera de la crítica. No ha existido, no existirá, ni existe un hombre que solo reciba críticas o que solo reciba elogios. Aquel a quien los sabios alaban, después de haberlo observado muchos días, de vida intachable y prudente, concentrado en el conocimiento y la disciplina moral, moneda de oro del río Jambú. A ese, ¿quién puede criticarlo? Los mismos dioses lo alaban, el mismo Brahma lo alaba. Domine la cólera del cuerpo, esté siempre con su cuerpo controlado, absteniéndose de las acciones malas, practique con su cuerpo la buena conducta. Domine la cólera de la palabra, esté siempre con su palabra controlada, absteniéndose de las palabras malas, practique con su palabra la buena conducta. Domine la cólera del pensamiento, esté siempre con su pensamiento controlado. Absteniéndose de los pensamientos malos, practique con su pensamiento la buena conducta. Los sabios están controlados en su cuerpo, controlados en su palabra, controlados en su pensamiento, completamente bien controlados. Capítulo 18. La impureza. Ya estás como una hoja marchita, ya han venido a ti los mensajeros de la muerte, ya estás en el umbral de la partida y aún no tienes provisiones para el viaje. Hazte una isla para ti mismo, esfuérzate sin demora, sé un pandit. Con tus impurezas expulsadas y libre de toda mancha, llegarás a la excelsa condición de arilla. Ya tu edad toca su fin, ya te encuentras en presencia de llama. No hay posada para ti en el camino y aún no tienes provisiones para el viaje. Hazte una isla para ti mismo, esfuérzate sin demora, sé un pandit. Con tus impurezas expulsadas y libre de mancha, no te enfrentarás nuevamente al nacimiento y a la vejez. Como un platero refina la plata, así arroje de sí el sabio las impurezas una tras otra, poco a poco, minuto a minuto. Al hierro lo corroe la impureza que él ha producido, que de él ha brotado. De la misma manera, al desmedido, sus propias condiciones lo conducen a un estado de mísera existencia. Es mancha de los mantras el no repetirlos, es mancha de las casas la desidia,
Es mancha de la belleza la pereza, es mancha del que vigila el descuido. Es mancha de la mujer la conducta mala, del que da la mezquindad, manchas son los malos hábitos en este mundo y en el otro. La ignorancia es la más grande de las impurezas, la suprema impureza. Liberándonos de esta impureza, sed puros, oh bhikkhus. La vida es fácil de vivir para el desvergonzado, descarado y atrevido, fanfarrón, petulante e impuro. Pero es difícil de vivir para el que tiene sentido de la vergüenza y busca siempre la pureza, que no retrocede y es modesto, de vida pura e inteligente. Aquel que en este mundo destruye la vida, dice falsedades, se apodera de lo que no le es dado, hace suya la mujer del otro y se entrega a la bebida de licores y aguardientes, ese hunde su raíz en este mundo. Hombre, recuerda esto, la conducta mala no tiene freno, que la codicia y la injusticia no te sometan para siempre al sufrimiento. La gente da según su convicción, según su agrado. El bhikkhú que está desconforme con la comida y la bebida recibidas de otros, ese ni de día ni de noche puede concentrarse en la meditación. Pero aquel que ha arrancado, extirpado, destruido de sí este sufrimiento, ese de día y de noche puede concentrarse en la meditación. No existe fuego como la pasión, no existe demonio que se posesione de uno como el odio, no existe red semejante al error, no existe correntada como el deseo. Fácil de ver es la falta ajena, difícil la de uno mismo. Uno pone al descubierto las faltas de los otros, como pone al descubierto la paja el que tamiza el trigo. Uno disimula las propias faltas, como el jugador taimado una mala jugada. Crecen las impurezas de la mente en aquel que constantemente está observando las faltas ajenas y se encoleriza con ellas. Lejos está de la destrucción de las impurezas de la mente. No quedan rastros en el aire, no hay samán al margen del verdadero dharma. La gente goza con lo que es obstáculo a su progreso espiritual. Los tathagatas han superado todo obstáculo. No quedan rastros en el aire, no hay samán al margen del verdadero dharma. Las cosas condicionadas no son eternas. Para los budas no existe cambio. Capítulo 19. El estar dentro del dharma. No está dentro del dharma si irreflexivamente establece lo que es su propio bien. Es sabio el que distingue el bien y el mal. El que de un modo suave, justo e imparcial guía a los otros, inteligente, protector del dharma, se puede decir de él que está dentro del dharma. No porque hable mucho es sabio, el que es sereno y está libre de odios y de miedos, ese puede ser llamado sabio. No porque hable mucho es sabio, el que es sereno y está libre de odios y de miedos, ese puede ser llamado sabio. No porque hable mucho es versado en el dharma, el que no descuida el dharma, el que con su cuerpo realiza el dharma, aunque poco haya oído de él, ese sí es versado en el dharma. No porque tenga blanca la cabeza es un anciano, será de edad avanzada, pero se puede decir que ha envejecido en vano. Aquel en quien existen verdad y moralidad, la no violencia, el dominio de sí mismo y el autocontrol, ese sabio y libre de impurezas puede ser llamado anciano. No es hermoso un hombre solo por su conversación o la belleza de su tez, si es envidioso, mezquino o taimado. Pero aquel que ha arrancado, extirpado, destruido en sí estos sentimientos, sabio, libre de faltas, con verdad, se puede decir de él que es hermoso. No por la sola tonsura uno es samán. ¿Cómo lo sería si no cumple sus votos, dice falsedades y está lleno de deseos y de codicia? Pero el que desecha completamente las malas acciones, insignificantes o graves, por haberlas desechado, ese puede ser llamado samán. No porque pida limosna a otros es un bhikkhú, no por esto, lo es se ha hecho suyo todo el dharma. Pero el que está más allá del bien y del mal,
lleva una vida de pureza y se comporta en este mundo con discernimiento, ese puede ser llamado bhikkhu. No por guardar silencio uno es muni, si es necio e ignorante, pero el sabio que después de pesarlos, como en una balanza, escoge lo bueno y evita lo malo, ese es un muni. Por eso justamente es muni. Quien conoce en este mundo lo bueno y lo malo, ese puede ser llamado muni. No es persona noble si hace daño a seres vivos. Por abstenerse de violencia para con todos los seres es llamado noble. No con buenas obras y ceremonias, ni con mucho saber, ni obteniendo la concentración o viviendo solitariamente alcanzo yo la felicidad que produce la liberación del deseo y que no conoce el hombre común. Tú, oh bhikkhú, estás lleno de confianza y sin embargo no has conseguido la destrucción de las impurezas de tu mente. Capítulo 20. El camino. Entre los caminos el mejor es el óctuple camino, entre las verdades las 4 verdades, entre los estados el mejor es la ausencia de pasiones, entre los hombres el que posee discernimiento. Este es el camino, no existe otro que lleve a la purificación de la inteligencia. Entrad en él, así burlaréis a Mara. Siguiendo este camino, pondréis fin a la desgracia. Yo enseñé este camino una vez que aprendí cómo arrancar el aguijón. Vosotros os debéis esforzar. Los budas son solo maestros. Los que siguen el camino y meditan se liberan de las cadenas de Mara. Cuando llegando al conocimiento, ve que todas las cosas condicionadas son impermanentes, entonces se harta del sufrimiento. Es el camino de la purificación. Cuando llegando al conocimiento, ve que todas las cosas condicionadas producen sufrimiento, entonces se harta del sufrimiento. Es el camino de la purificación. Cuando llegando al conocimiento, ve que todas las cosas carecen de existencia propia, entonces se harta del sufrimiento. Es el camino de la purificación. El que no se esfuerza cuando debe esforzarse, mientras es joven y fuerte, entregando en cambio a la malicie, con mente y voluntad deprimidas, inactivo, ese por indolente no encuentra el camino de la sabiduría. Sea controlado en su palabra, sea controlado en su mente, sea incapaz de hacer algo malo con su cuerpo, mantenga limpios estos 3 caminos de la conducta, recorre el camino enseñado por los sabios. De la concentración de la mente brota el conocimiento, de la falta de concentración la destrucción del conocimiento. Conociendo estos 2 caminos que conducen el uno a la existencia, el otro a la no existencia, diríjase de tal manera que su conocimiento se acreciente. Destruid el bosque, no un árbol solo. El peligro nace del bosque. Destruyendo el árbol y el bosque, os libraréis del bosque. Oh bhikkhús, como un ternero mamón a su madre, así el hombre está encadenado, mientras no destruye el deseo por la mujer por pequeño que sea. Arranca de ti el amor de ti mismo, como se arranca con la mano un loto otoñal. Dedícate al camino que conduce a la paz, al nirvana que enseñó el Buda. Aquí permaneceré durante las lluvias, aquí en verano y en invierno. Así piensa el necio sin tomar en cuenta la muerte. Como una gran correntada se lleva a la dormida aldea, la muerte va llevándose al hombre que, satisfecho con su ganado y con sus hijos, tiene encadenada su mente. El que ha sido capturado por la muerte no encuentra protección ni en sus hijos, ni en su padre, ni en parientes y allegados. Habiendo uno captado esta verdad, limpie de inmediato, sabio y controlado por la disciplina moral, el camino que lleva hacia el nirvana. Capítulo 21. Temas diversos. Si uno ve una gran felicidad que proviene del abandono de una felicidad pequeña, debe uno, sensato, abandonar la pequeña felicidad apenas ve la gran felicidad. Aquel que, produciendo sufrimiento en otros, busca su propia felicidad, ese imbuido por ello de agresividad,
no se libera de la agresividad. Descuidan lo que debe ser hecho, hacen lo que no se debe. En ellos, petulantes y descuidados, crecen las impurezas de la mente. Aquellos que se mantienen firmemente en un estado de autoconciencia aplicada al cuerpo, esos no hacen lo que no se debe, hacen siempre lo que debe ser hecho. Se extinguen las impurezas de la mente en aquellos que están compenetrados de autoconciencia y autopercepción. Después de matar a la madre y al padre y a los 2 reyes de la casta guerrera, después de destruir el reino y a su ministro, sigue su camino indiferente el Brahman. Después de matar a la madre y al padre y a los 2 reyes ilustrados, y después de matar como quinto a un tigre, sigue su camino indiferente el Brahman. Los discípulos de Gotama están siempre despiertos, bien despiertos. Ellos día y noche constantemente tienen conciencia del Buda. Los discípulos de Gotama están siempre despiertos, bien despiertos. Ellos día y noche constantemente tienen conciencia del Dharma. Los discípulos de Gotama están siempre despiertos, bien despiertos. Ellos día y noche constantemente tienen conciencia del Sangha. Los discípulos de Gotama están siempre despiertos, bien despiertos. En ellos existe día y noche, constantemente autoconciencia aplicada al cuerpo. Los discípulos de Gotama están siempre despiertos, bien despiertos. Su mente se complace día y noche en la ahimsa. Los discípulos de Gotama están siempre despiertos, bien despiertos. Su mente se complace día y noche en la meditación. Es difícil gozar en la dura vida del mendicante. La vida en el hogar es difícil de llevar y es penosa. La convivencia con los desiguales es desagradable. El viajero está afligido por desdichas. No sea pues viajero, libérese así del sufrimiento. El que tiene fe y disciplina moral y goza de prosperidad y gloria es honrado en cualquier región a donde vaya. Como los montes nevados, los buenos se distinguen a lo lejos, los malos pasan inadvertidos como flechas lanzadas en la noche. Complázcase en la extinción de los deseos sentado a solas, durmiendo solo, yendo solo de un lugar a otro, infatigable y conquistándose solo a sí mismo. Capítulo 22. El mundo de sufrimiento. El mentiroso cae en un mundo de sufrimiento, y también aquel que habiendo hecho algo dice que no lo ha hecho. Ambos después de la muerte tienen el mismo destino, seres de bajas acciones. Se comportan mal y no tienen autocontrol muchos de los que llevan el manto azafrán, malos por sus malas acciones, renacen en un mundo de sufrimiento. El que carece de disciplina moral y de autocontrol, mejor haría en comer un trozo de hierro ardiente como la llama del fuego que probar la comida que como limosna ha recibido de otros. El que sin importarle nada se une con la mujer ajena, 4 cosas es lo que consigue: demérito, sueño intranquilo, críticas y además un mundo de sufrimientos. No se une el hombre con la mujer ajena, solo obtiene demérito y después de la muerte un destino de sufrimiento. Por el temor que tienen es corto su placer, y severo es el castigo que el rey les impone. Como una hoja de cusa mal tomada corta la mano, así la condición de samán mal practicada arrastra hacia el niraya. No pueden producir buenos frutos los actos carentes de energía, los votos violados, la falsa vida de impureza. Si tiene que hacer algo, que lo haga, que lo emprenda denodadamente, pues un paribaja, carente de energía, más que cualquier otro, derrama impureza sobre sí mismo. Si algo va a ser mal hecho, mejor no hacerlo. Lo que ha sido mal hecho atormenta después. Si algo va a ser bien hecho, y si después de hacerlo no hemos de sentir remordimiento, es mejor hacerlo. Como una ciudad fronteriza es vigilada por dentro y por fuera, de la misma manera vigilaos a vosotros mismos. Que no se pase el momento oportuno, sufren los que lo han dejado pasar, cuando son entregados a un mundo de sufrimiento.
Los que, por haber adoptado un punto de vista erróneo, se avergüenzan de lo no vergonzoso y no se avergüenzan de lo vergonzoso, esos van a un mundo de mísera existencia. Los que, por haber adoptado un punto de vista erróneo, ven peligro donde no hay peligro y no ven peligro donde lo hay, esos van a un mundo de mísera existencia. Los que, por haber adoptado un punto de vista erróneo, consideran que hay falta donde no hay falta y no ven la falta donde la hay, esos van a un mundo de mísera existencia. Pero los que, por haber adoptado el punto de vista justo, juzgan la falta como falta y lo que no es falta como que no lo es, esos van a un mundo de felicidad. Capítulo 23. El elefante. Como el elefante resiste en el combate a la flecha lanzada por el arco, así yo, la gente es mala, resistiré a las ofensas. Al elefante domesticado lo hacen desfilar en la procesión. Un elefante domesticado conduce al rey, y es el mejor entre los hombres, aquel que autocontrolado resiste a las ofensas. Más valen cuando están domesticados los elefantes de grandes colmillos, las mulas y los caballos Sind de noble raza, más vale el hombre que se ha controlado a sí mismo. No es con estos vehículos como uno podría llegar a aquella región a la que no se llega. Estando uno mismo controlado, bien controlado y autocontrolándose, puede uno alcanzarla. El elefante llamado Dana Palaka, exudando mada por sus sienes, es irrefrenable. Amarrado, no prueba bocado, tiene añoranza de sus bosques. Cuando uno es glotón, perezoso y dormilón, y goza revolcándose en el lecho, como un gran puerco cebado de comida, entonces uno renace una y otra vez. En otro tiempo mi mente actuó a su antojo, según su capricho, como le placía. Hoy he de reprimirla por completo, como un cornac con su pica al elefante enfurecido. Complaceos en el estado de alerta y vigilancia, vigilad vuestra mente, salid del mal camino, como el elefante del fango en que se ha hundido. Si uno encuentra un amigo inteligente, un compañero de noble conducta y prudente, entonces vaya con él, contento y compenetrado de autoconciencia, superando todas las dificultades. Si uno no encuentra un amigo inteligente, un compañero de noble conducta y prudente, entonces viva solo como un rey que abandona su reino después de vencido, viva solo como un elefante salvaje en el bosque. Es mejor vivir solo, no hay amistad posible con el necio. Como un elefante salvaje en el bosque, viva uno solo, libre de preocupaciones, absteniéndose de acciones innobles. Cosa buena son los amigos en un momento de apuro. Cosa buena es el estar satisfecho de cualquier modo. Cosa buena es en el momento de morir el mérito acumulado. Cosa buena es la extirpación de todo sufrimiento. Cosa buena es en este mundo el respeto por la madre. Cosa buena es también el respeto por el padre. Cosa buena es en este mundo la condición de Samán. Cosa buena es también la condición de Brahman. Cosa buena es la disciplina moral hasta la vejez. Cosa buena es la fe, firmemente establecida. Cosa buena es obtener la sabiduría. Cosa buena es abstenerse de hacer el mal. Capítulo 24. La sed. Crece como una enredadera el deseo del hombre que actúa con descuido, como el mono que en busca de fruta salta de árbol en árbol. Así el hombre pasa de existencia en existencia. Como la hierba virana, regada por la lluvia, así crecen los sufrimientos de aquel hombre a quien subyugan el ruin deseo y el apego a este mundo. Como las gotas de agua rebalsan de la hoja del loto, así se le van los sufrimientos a aquel hombre que subyuga en este mundo el ruin deseo tan difícil de superar. Os saludo y esto os digo, a cuantos estáis aquí reunidos, arrancar la raíz del deseo como arranca la hierba virana el que busca su perfumada raíz, que Mara no os destruya una y otra vez como el torrente quiebra el junco.
así como vuelve a crecer el árbol, aunque haya sido cortado, si su raíz quedó intacta y firme, del mismo modo resurge una y otra vez el sufrimiento, mientras no haya sido destruida la predisposición hacia el deseo. La voluntad dominada por la pasión arrastra como un torrente al hombre de equivocada doctrina, cuyas 36 corrientes fluyen caudalosas y placenteras. Por todas partes fluyen las corrientes, y la enredadera está sin cesar brotando. En cuanto la veáis brotar, cortar su raíz con el conocimiento. Los placeres del hombre son transitorios y escurridizos. Los hombres que están atados al placer y buscan el placer están sometidos al nacimiento y a la vejez. Los hombres acosados por el deseo, inquietos, corren de un lado al otro, como una liebre perseguida. Encadenados por el apego y los lazos, caen en el sufrimiento una y otra vez durante largo tiempo. Los hombres acosados por el deseo, inquietos, corren de un lado al otro como una liebre perseguida. Por esta razón arroja el bhikkhú de sí el deseo buscando su propia emancipación. Mirad a este hombre que, habiéndose liberado del deseo, libre ya, se entrega al deseo, se precipita hacia él, consiguió su libertad y retorna a sus cadenas. Los sabios no llaman sólida cadena a la hecha de cáñamo, de madera o de hierro, al afecto apasionado y vehemente por piedras preciosas y joyas, hijos y esposas. A este lo llaman sólida cadena, cadena flexible, que arrastra con su peso y de la que es difícil liberarse. Rompiéndola, parten para llevar la vida mendicante, sin afectos, renunciando a la felicidad que surge del placer sensual. Los que son esclavos de sus pasiones se quedan dentro de la corriente que ellos mismos hacen como la araña de su propia tela. Cruzándola los sabios parten, sin afectos, dejando atrás todo sufrimiento. Sé libre en el pasado, en el futuro y en el presente, poniéndote más allá de la existencia, con tu mente completamente liberada, no te expondrás nuevamente al nacimiento y a la vejez. Crece más la sed del deseo en el hombre de fuertes pasiones, que vive buscando el placer, que se deja dominar por sus fantasías. Él mismo fortalece sus cadenas. Pero aquel que se deleita en el apaciguamiento de sus fantasías y medita sobre lo repulsivo, compenetrado siempre de autoconciencia, ese sí destruirá, cortará las cadenas de Mara. El que ha llegado a la perfección, libre de temor, sin deseos ni impurezas, cortó las espinas de la existencia, este es su último cuerpo. El que está libre de deseo y de codicia, y domina los textos y su interpretación, podría conocer la colocación de las sílabas, las que van antes y las que van después. Es llamado gran sabio, gran hombre, y se dice de él que está en su último cuerpo. Todo lo he conquistado, todo lo sé, no tengo apego hacia nada, todo lo he abandonado, y destruyendo el deseo me he liberado. Habiendo llegado al conocimiento por mí mismo, ¿a quién señalaría como maestro? La donación de la doctrina supera toda donación. El sabor de la doctrina supera todo sabor. El placer que produce la doctrina supera todo placer. La destrucción del deseo vence todo sufrimiento. Las riquezas acaban con el necio, no con los que buscan la otra orilla. Por su deseo de riquezas, el necio se destruye a sí mismo, como si se tratara de un extraño. La cizaña destruye los campos, la apasiona a la humanidad. Produce, por eso, gran fruto, lo que se da a los que se han liberado de la pasión. La cizaña destruye los campos, el odio a la humanidad. Produce, por eso, gran fruto, lo que se da a los que se han liberado del odio. La cizaña destruye los campos, el error a la humanidad. Produce, por eso, gran fruto, lo que se da a los que se han liberado del error. La cizaña destruye los campos, el deseo a la humanidad. Produce por eso gran fruto, lo que se da a los que se han liberado del deseo. Capítulo 25. El bhikkhú. Bueno es el autodominio en la vista, bueno es el autodominio en el oído, bueno es el autodominio en el olfato, bueno es el autodominio en el gusto,
bueno es el autodominio en el cuerpo, bueno es el autodominio en la palabra, bueno es el autodominio en la mente, en todo es bueno el autodominio. Autodominado en todo, el bhikkhú se libera de todo sufrimiento. Autocontrolado en sus manos, autocontrolado en sus pies, autocontrolado en su voz, completamente autocontrolado, regocijándose en su fuero interno, disciplinado, solo y satisfecho, aún así lo llaman bhikkhú. Dulce es la palabra de aquel bhikkhú que se controla en lo que dice, que habla con moderación, carece de orgullo y explica el Dharma y su sentido. El bhikkhú que goza en el Dharma, que se deleita en el Dharma, que medita sobre el Dharma y tiene presente el Dharma, ese bhikkhú no se aparta del verdadero Dharma. No ha de menospreciar lo que él mismo recibe, ni ir envidiando a los otros. Envidiando a los otros, el bhikkhú no logra concentrar su mente. El bhikkhú no menosprecia lo que él mismo recibe, aunque sea poco. Si lleva una vida pura y es activo, los dioses lo elogian. Aquel que no ve nada propio en lo que tiene nombre y forma, ni con nada de ello se identifica, ni sufre cuando algo de lo que tiene nombre y forma deja de existir, ese es llamado bhikkhú. Aquel bhikkhú que actúa inspirado siempre en la benevolencia y confiado en la enseñanza del Buda, ese bhikkhú ha alcanzado el estado de calma, el placentero aquietamiento de los condicionantes de la existencia. Aligera bhikkhú la barca, aligerada irá más rápido, destruyendo la pasión y el odio, llegarás al nirvana. 5 cosas destruye, 5 abandona y 5 cultiva. Se dice del bhikkhú que se ha liberado de las 5 cadenas, que ha vencido la corriente. Medita, bhikkhú, no seas negligente, no hagas gozar tu mente en el placer sensual, no vaya a ser que tengas que tragarte, por negligente, bolas de hierro. Mientras te estés quemando, no grites que estás sufriendo. No existe meditación para el que no posee el conocimiento, no existe conocimiento para el que no medita. Aquel en quien existen meditación y conocimiento, ese en verdad está cerca del nirvana. Felicidad divina tiene el bhikkhú que se ha retirado a un lugar solitario, que tiene su mente en calma y que por entero ha captado el Dharma. No bien capta que los componentes de su personalidad surgen y se desintegran, obtiene alegría y contento, aquel estado en el que no hay muerte, que alcanzan aquellos que tienen ese conocimiento. Para un bhikkhú inteligente, este es el comienzo, el dominio de los sentidos, el estar satisfecho y autocontrol según los preceptos del Patimokkha. Asóciate con buenos amigos, de vida pura y activos. Sea afable y distíngase por sus buenas maneras, así su alegría será grande y pondrá fin al sufrimiento. Como un jazmín deja caer sus flores marchitas, así vosotros, oh bhikkhús, debéis abandonar la pasión y el odio. El bhikkhú que tiene sosegado el cuerpo, sosegada su palabra, sosegada su mente, que se ha puesto todo él en orden y ha renunciado a los placeres de este mundo, se dice de él que es un upasanta. Recurriendo a ti mismo, exhórtate a ti mismo. Recurriendo a ti mismo, has de controlarte a ti mismo. Controlado por ti mismo y compenetrado de autoconciencia, tú, oh bhikkhú, vivirás feliz. Uno mismo se protege uno mismo es el destino de uno mismo. Contrólate a ti mismo como un mercader a un buen caballo. Lleno de felicidad y confiado en la enseñanza del Buda, el bhikkhú ha de alcanzar el estado de paz, el placentero aquietamiento de los condicionantes de la existencia. Aquel bhikkhú que, joven, se consagra a la enseñanza de Buda, ese bhikkhú ilumina este mundo como la luna que se ha liberado de los nubarrones. Capítulo 26. El Brahman. Esforzándote atraviesa la corriente, elimina los deseos, oh Brahman. Conocerás lo increado cuando hayas tomado conciencia de que tienen un fin las cosas condicionadas. Cuando un Brahman ha llegado a la perfección en aquellas 2 normas, entonces todas sus cadenas se destruyen habiendo llegado él al conocimiento. Yo llamo Brahman aquel para quien no existe ni esta orilla ni la otra, y está libre de temores y de apegos. Yo llamo Brahman aquel que sentado está dedicado a la meditación, carente de pasiones, que ha hecho lo que debía hacer,
libre de las impurezas de la mente y que ha alcanzado el supremo bien. El sol brilla de día, la luna resplandece de noche, armado brilla el guerrero, en la meditación brilla el Brahman, pero día y noche brilla el Buda en su esplendor. Se llama Brahman el que eliminó de sí mismo el mal, y Samán el que vive en calma espiritual. El que apartó de sí las impurezas se llama Pavajita. No debe uno golpear a un Brahman, ni contra el que lo golpeó debe el Brahman soltar su cólera. Vergüenza para aquel que golpea a un Brahman, vergüenza para el Brahman que contra éste suelta su cólera. Para el Brahman no existe nada mejor que apartar su mente de las cosas placenteras. Cuando desaparece el deseo de hacer daño, cesa entonces el sufrimiento. Yo llamo Brahman aquel en quien no existe mal comportamiento con el cuerpo, la voz o la mente, que en estos tres dominios se encuentra autocontrolado. Como venera el Brahman la ofrenda al fuego, así debe uno venerar respetuosamente a aquel de quien aprendió el Dharma enseñado por el perfectamente iluminado. No por las trenzas ni por la casta, ni por el nacimiento se es Brahman. Aquel en quien existen verdad y rectitud, ese es puro, ese es Brahman. Necio, ¿qué tienes que ver tú con las trenzas? ¿Qué tienes que ver tú con el manto de antílope? Tu interior es un antro, solo adornas lo exterior. Yo llamo a Brahman aquel que medita solitario en el bosque, cubierto de harapos, flaco y escuálido. Yo no llamo a Brahman al que nació de seno brahmánico, el que procede de madre brahmánica. Será de aquellos que saludan con desprecio. Será un hombre opulento, al que no tiene nada y está libre de apego. A ese sí lo llamo Brahman. Yo llamo Brahman aquel que cortando todas las cadenas no siente temor, ha superado todo lazo y está libre de apego. Yo llamo Brahman al Buda que ha destrozado el yugo y ha roto las correas y la brida, los frenos y las riendas. Yo llamo Brahman aquel que sin cólera soporta el insulto, el castigo y la prisión. El saber soportar es su fuerza y esa fuerza es su ejército. Yo llamo Brahman al que carece de cólera y cumple las obligaciones que se ha impuesto, al que está lleno de disciplina moral y libre de deseos, autocontrolado y en su último cuerpo. Yo llamo Brahman aquel que no se adhiere a los placeres, como el agua no se adhiere a la hoja del loto, como un grano de mostaza a la punta de una flecha. Yo llamo Brahman aquel que ha percibido ya en este mundo el fin del sufrimiento, dejó su carga y está libre de apegos. Yo llamo Brahman aquel que posee una sabiduría profunda y es inteligente, conoce cuál es el camino y cuál no lo es, y ha alcanzado el supremo bien. Yo llamo Brahman aquel que se aparta por igual de los que llevan una vida de hogar y de los que partieron hacia una vida mendicante, que carece de hogar y lleva una vida errante, satisfecho con poco. Yo llamo Brahman aquel que no mata ni hace matar, pues abandonó toda violencia para con los seres débiles o fuertes. Yo llamo Brahman aquel que es libre entre los encadenados, pacífico entre los violentos y carece de afectos entre los que están dominados por ellos. Yo llamo Brahman aquel de quien se han desprendido la pasión y el odio, el orgullo y la hipocresía, como se desprende un grano de mostaza de la punta de una flecha. Yo llamo Brahman aquel que expresa palabras afables, instructivas, veraces, con las cuales a nadie ofende. Yo llamo Brahman aquel que en este mundo no toma lo que no le es dado, sea grande o pequeño, exiguo o abundante, bueno o malo. Yo llamo Brahman aquel en quien no existe deseos con miras a este mundo o con miras al otro, que no depende de nada y está libre de apegos. Yo llamo Brahman aquel en quien no existen deseos, que gracias a su conocimiento no tiene dudas y que ha llegado a lo más profundo de la inmortalidad. Yo llamo Brahman aquel que en este mundo se ha puesto más allá del bien y del mal, apegos ambos, libre de pena, libre de pasión, libre de impurezas. Yo llamo Brahman aquel que ha destruido la existencia de la voluptuosidad y que como la luna está libre de manchas y de impurezas, sereno e impasible.
Yo llamo Brahman aquel que ha ido más allá del duro, peligroso camino del samsara y del error, que lo ha cruzado y ha llegado al otro lado, aquel que medita, impasible y que no tiene dudas, liberado y feliz. Yo llamo Brahman aquel que ha destruido la existencia del placer y que desechando los placeres parte sin hogar hacia la vida mendicante. Yo llamo Brahman aquel que ha destruido la existencia del deseo y que desechando todo deseo parte sin hogar hacia la vida mendicante. Yo llamo Brahman aquel que abandonó todo apego al humano y superó todo apego a lo divino, liberado de todo apego. Yo llamo Brahman aquel que desechó agrado y desagrado, apaciguado, libre de apego, héroe vencedor del universo. Yo llamo Brahman aquel que ha llegado a conocer lo que es el nacer y el perecer de los seres, al emancipado, al que se encaminó bien, al Buda. Yo llamo Brahman aquel cuyo camino no conocen ni dioses ni gandharvas, ni hombres, al Arhant que eliminó las impurezas de la mente. Yo llamo Brahman aquel que nada tiene ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente, que se desposeyó de todo y se liberó de todo apego. Yo llamo Brahman al Buda libre de deseos y que llegó al fin de sus esfuerzos, al héroe excepcional y lleno de hombría, al gran Rishi que conquistó la victoria. Yo llamo Brahman aquel que sabe de sus anteriores reencarnaciones y conoce el mundo de felicidad y el mundo de desdicha, al Muni, perfecto en su conocimiento, que realizó lo que tenía que realizar y logró la destrucción del renacer.